Bienvenidos a mi podcast, Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo. Tengo como invitada en esta segunda parte, si no has visto la primera parte de este podcast, te invito a verla. Porque la maestra Débora Ramos, maestra angelical y maestra espiritual, ha vencido al cáncer 2 veces y nos cuenta absolutamente todo sobre su vida y cómo logró superarlo esta segunda vez en esta segunda parte. ¿Qué pasa cuando alguien se ve de frente con la muerte? ¿Qué pasa cuando a alguien le dicen por segunda vez tienes cáncer? Y sobre todo, hay una gran pregunta que yo me hago y que se la voy a hacer. ¿Cómo se llega a una segunda vez a tener cáncer? Porque alguien diría, bueno, pero si la primera vez tuviste, ¿por qué no te preparaste? Pero lo insólito acá es que un maestro espiritual hace años le dijo, vas a tener por segunda vez cáncer y lo vas a superar. Bienvenida, Débora. Gracias. Pues bueno, mira. Comencemos con esa pregunta, porque a mí me llamó la atención cuando te hacen este segundo diagnóstico y entonces tú me manifiestas a mí. Es que ya yo lo sabía, porque un maestro espiritual me había dicho en una consulta que iba a padecer de nuevo. La verdad es que él en el momento no dijo que iba a ser por cáncer. Yo me imagino que eso se lo reservó. Se lo reservó. Eso pasó a los 17 años, cuando la primera vez, ¿verdad? Sí. Él lo que nos dijo a mí y a mi mamá fue, pero ella vuelve a quirófano. Y yo dije, ¿y entonces todo lo que estoy haciendo para qué es? Y entonces él dijo, no, bueno, lo vas a superar, vas a salir de eso, pero viene a lo mejor, claro, él trató de como tapar la cosa, pues me dijo, mira, puede ser cualquier otro tipo de operación, no tiene que ser esto. Pero yo pienso que fue porque él vio mi reacción, porque él dijo, bueno, ¿y para qué estoy haciendo entonces todo esto, no? Claro, en la primera parte de nuestro podcast hablamos del cáncer que tuviste a los 17 años. Si no lo han visto, los invito a que vean la primera parte del podcast. Pero en esta segunda, ya hay más herramientas, porque eres una maestra espiritual, eres una maestra angelical, y mucha gente pensaría, ¿no? Bueno, pero si es una maestra angelical, ¿por qué le pasan estas cosas? Sí, y es... ¿Cómo se maneja? Ya con el conocimiento que tú posees. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Libre albedrío, la verdad. O sea, después de 38 años que estás libre de eso y que ya realmente lo ves como que en el pasado, y de hecho los médicos te lo dicen, cuando te mandan a llenar la ficha esa que le dan a uno cuando vas a ver un médico, 38 años, eso ya, pruebas superadas, ¿no? Y así lo sentía yo, pero ¿qué pasa? Yo cometí errores. El hecho de que uno, y yo se lo digo a mis alumnos en mis clases, el hecho de que tú manejes una herramienta espiritual no te hace inmune a las cosas que te pasan en la vida. Lo que sí te permite es ver cómo las vas a afrontar y cómo vas a resolver. Para eso es la herramienta espiritual en ese sentido. Sea trabajar con ángeles, sea trabajar con terapia de respuesta espiritual o cualquier otra herramienta que tú quieras incluir en tu vida. Y es básicamente que por alguna razón mi alma quiso volver a pasar por esta experiencia. Yo pienso que también fue una llamada de alerta, porque me metí mucho en mi trabajo, realmente, al punto de que yo no descansaba. Porque me gusta mi trabajo. Cuando a uno le gusta su trabajo, no mides, tú buscas la manera de que si te llama, a mí me llamaba un cliente, me mandaba un mensaje por texto, necesito una consulta urgente a las 8 de la noche o a las 9 y yo la atendía, ¿verdad? Porque yo tenía esa vocación de servicio, de que me gusta mi trabajo y quiero ayudar y tengo la herramienta para ayudar a la persona, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Si tú estás descansado y tú estás con salud, tú puedes realmente atender mejor a una persona que si estás cansado o si estás pasando por una situación de salud. Entonces,
a lo que diferente a lo que pueda pensar la gente de que porque manejas una herramienta espiritual tú vas a estar inmune a que te pasen cosas. No, lo que te permite es, ok, está pasando esto, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y para mí fue una llamada de alerta en el sentido que me metí tanto en el trabajo que empecé a comer mal, no descansaba. Realmente, cuando me senté con mi carpeta de terapia de respuesta espiritual y dije, ¿por qué está pasando esto? Y yo recibí la información, límpiate como limpiarías un cliente. Hazte tu sesión como si fueras un cliente, con la misma dedicación. Yo dije, ok, voy a hacerlo. Y me preparé para trabajar, agarré mis gráficos y cuando vi los diferentes programas que me salieron, uno de los que primero que me salió fue el lenguaje corporal. Dentro de terapia de respuesta espiritual el lenguaje corporal tiene la parte de cómo tratas al cuerpo y cómo te refieres al cuerpo. Cómo tratas al cuerpo, si le das el descanso necesario, si le das la alimentación correcta. Y yo no estaba haciendo eso. Y claro, me salió allí, pues mi cuerpo se activó una energía allí, un programa y empezó a correr. Eso es lo que llamamos en terapia, empieza a correr el programa. Oye, aquí quiero hacer un paréntesis para explicarle a las personas algo. Porque la medicina tradicional o el médico tradicional, él simplemente ve, o los nutricionistas, ellos ven simplemente el cuerpo físico, específicamente. Y entonces lo manejan entre los sistemas. Pero hay algo muy importante que yo, como médico alternativo y maestro espiritual, siempre lo he dicho. Nosotros tenemos un sistema sanador por detrás de todos los sistemas. Por detrás incluso de nuestra mente y de nuestras emociones. Está por detrás de todo eso que es energético. Y muchas veces la enfermedad, antes de que se manifieste en el cuerpo físico, está en esos cuerpos astrales. Es correcto. Que son los llamados 18 cuerpos. Y si uno tiene técnicas espirituales y hace las correcciones necesarias, uno evita o que se minimice la enfermedad cuando se manifiesta en el cuerpo o que sencillamente no tenga que manifestarse porque se hacen los ajustes necesarios. Por eso es que yo siempre afirmo que somos seres espirituales viviendo un mundo real. Disculpa la interrupción. No, está bien. Pues la verdad es que ese fue uno de los primeros, pero el que más me impactó del todo los programas, que no voy a decir todos los programas que salieron porque es una sesión de 1 hora, porque me limpié como si fuera un cliente, como me dijeron, hay un programa en uno de los gráficos que se llama Abdicación a la Responsabilidad Física. Ese programa lo que significa es la creencia que tiene la persona o el alma, porque no estamos diciendo que lo está haciendo a nivel consciente, ¿verdad? De que puede tratar su cuerpo de cualquier manera sin consecuencias. Claro, yo no dormía lo suficiente, yo trabajaba todo el tiempo, estaba alimentándome mal, o pues obviamente pues se disparó el programa. O sea, estoy tratando mi cuerpo de una manera, claro, cuando ocurre todo esto y el médico me dice, no, que hay que hacerte una prueba genética para ver si es genético. Yo le dije, ok, porque es parte de todos los exámenes que me estaban haciendo, pero yo sabía que no era genético. Ya mi yo superior me había hecho la limpieza y me había dicho que no era genético. Y lo hice porque, bueno, es parte de lo que ellos me estaban haciendo. Del protocolo. Sí, pero efectivamente cuando me entregan los resultados dice, es lo que llaman aquí, es ambiental. ¿Ambiental qué es? Todo lo que está alrededor que estás haciendo mal. O sea, la alimentación que tienes, de hecho, cuando estoy hablando con el cirujano en esta segunda tanda, que yo le digo, me imagino que con la quimio, porque él me dijo de frente ya, o sea, esto es cáncer grado 3 cuando me dio los resultados. Yo le digo, me imagino que aparte de la quimioterapia viene una dieta. Y entonces yo le digo, bueno, yo no como enlatados. Eso fue una de las únicas cosas que nunca agregué a mi dieta nuevamente, ¿no? Más nunca, desde la primera vez. Y él abrió los ojos así y dijo, es que eso no lo debería comer nadie. Dijo, nadie, no tú porque estés pasando por esto, nadie debería comer químicos, ni enlatados, ni nada de eso, ¿no? Lo que implica que una verdadera alimentación sana es cocinar alimentos frescos y a través de esos alimentos frescos entonces tú los ingieres a tu organismo. Sí. Y eso no es lo que hacemos. Muchas veces consumimos muchos de los panes y todo industrializado. Y todo eso al final tienen químicos, tienen conservantes que
intoxican y dañan a la salud. Y la verdad es que dentro de todo el apoyo que he recibido yo acá en esta segunda, en esta segunda tanda, yo me acuerdo que cuando la enfermera, una de las enfermeras, practitioner como le llaman acá, que me dijo lo más seguro, sin tener el diagnóstico, no me habían todavía hecho la operación, pero ella, de acuerdo a unos exámenes que me sacaron, dijo, no, yo estoy casi segura que es cáncer, y por eso ella me remite al oncólogo, al cirujano. Y yo, en el momento cuando me lo dijo, yo dije, ¿sabes qué? Ya lo hice una vez, yo lo voy a hacer de nuevo. Y todas las enfermeras me miraban así, me sonreían y me decían, wow, ok, yo no sé, bueno, tú estabas ahí, tú te acuerdas. Yo le dije, dame el teléfono, yo lo voy a llamar, yo hago mi cita y yo voy a salir de esto. No importa, lo que pase, lo que tenga que hacer, ya lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Esa fue mi primera reacción a esto. Claro, ya cuando el cirujano, muy bueno, la verdad, estuve en buenas manos. Yo pienso que eso también ayuda mucho, la confianza que tú tengas con el médico. Y a pesar de que estoy aquí en los Estados Unidos, que los médicos son diferentes desde el punto de vista emocional con sus pacientes. Yo creo que lo estaba comentando ayer en el taller. ¿Fue en el taller? Sí, creo que fue en el taller. Por alguna razón salió la conversación, un taller que yo estaba dando anoche online. ¿De qué? Era sobre sanar tus finanzas con los ángeles, de los ángeles y los arcángeles, pero por alguna razón alguien comentó algo y lo dije. Este médico, a pesar de que es de aquí, y aquí los médicos no se involucran mucho con la parte emocional Cuando ella dice aquí, es en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, sí. Con el paciente, yo me acuerdo que cuando él me entregó el resultado, yo le dije, ok, ¿qué grado es? Y me dijo, se puso serio, me dijo, es grado 3, pero así como que... Y yo, ok. Por primera vez es que estoy en este país y tengo 21 años viviendo aquí en los Estados Unidos, me abrazó y me dijo, positiva, que todo va a salir bien. Me abrazó y me dijo, positiva, que todo, ese fue el salón, positiva, que todo va a salir bien. Y yo dije, ok, estoy en buenas manos. Pero previo a esto, hubo un cambio de régimen de alimentación, hubo tomar jugos verdes y desintoxicantes. Ah, bueno, sí. Previo a esa operación, para prepararte, obviamente, el organismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hubo un trabajo no solamente de alimentación previo, porque no sé cómo es en otros países, pero aquí normalmente no es que tú llamas para hacer una cita hoy y el médico está disponible mañana. Eso no pasa aquí. O sea, hay tanto trabajo que estos médicos tienen que normalmente mínimo 2 o 3 semanas para que te atiendan, ¿no? Y casualmente, bueno, él estaba de vacaciones y para hacer el cuento corto, estuvimos como un mes esperando para que me pudiera ver, y en ese mes, pues tú me pusiste una dieta o sea, él me puso como una dieta anticancerígena y para desinflamarme, hizo jugos verdes. O sea, él se dedicó, y de verdad que gracias, porque eso fue lo que ayudó a que cuando él me vio, y además todo el trabajo espiritual que hicimos, cuando me vio la primera vez el médico que me vio con los exámenes, me dijo, ¿y tú no estás sangrando? Y le digo, no. ¿Tú no tienes dolor? A pesar que estaba hinchada, porque el cáncer de ovario, y había parte en el intestino, etcétera, y estaba hinchada. Él me decía, ¿no te duele? No, a mí me dolió los primeros días, cuando empezó todo, que empezaron porque el cáncer de ovario no te avisa, por eso es importante también hacerse sus chequeos, que eso fue otra cosa que yo paré, señoras, hay que hacerse sus chequeos anuales. Yo paré eso por el trabajo. Lo hago después, y lo fui dejando, cuando me di cuenta habían pasado 4 años y no había hecho nada. Y tal vez hubiera podido agarrar esto un poco menos avanzado, por decirlo de alguna manera. Digamos que no me dolía nada, a mí se me quitó el dolor, estaba hinchada, pero no tenía dolor como tal, y él decía, ¿cómo es esto? Me dice, para lo que yo veo aquí en los exámenes, habían 3 tumores, wow, ¿estás bien? O sea, él me decía, bueno, estás bien. De todas maneras, claro, fue como una operación de emergencia y en 2 semanas estaba yo en el quirófano. Hay algo que yo te quiero preguntar, porque entraste a una operación y supuestamente salías el mismo día. Sí, era un ambulatorio, ¿cómo le llaman? Sí, ambulatorio. Pero resulta que no fue así. Resulta que la operación duró 6 horas y media. Y luego despiertas en terapia intensiva.
yo te quiero preguntar, ¿cómo es eso de despertar uno de una operación y verse en terapia intensiva con todos esos tubos, todos esos cables? Sí, fue un shock, porque a pesar de que él me había dicho, bueno, si tengo que abrir más, pues abro todo. En principio iba a ser con lamparoscopia, pero por lo menos a una habitación normal pensé yo que si me iba a una habitación, pero cuando me despierto con todos esos cables, el oxígeno, los aparatos, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? O sea, ¿qué pasó? Y yo lo que vi fue al final, allá en la entrada, te vi a ti, vi a Michael, que es mi yerno, un hijo para mí. Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, sí fue un shock verme ahí. Y ahí viene la parte espiritual entonces. Pues llamar al Arcángel Miguel para que me quitara los miedos, para que me calmara. El Arcángel Rafael para que me sanara. Pero sí, especialmente que yo vi un hermoso jardín donde estuviera, no sé, en mi estado mental, como lo quieras llamar. Fueron 6 horas y media, pero la verdad es que para mí fue así. Y era tan espectacular, la verdad, que cuando me traen y me veo ahí, yo digo, oh, ¿qué es esto? Y lo primero que le digo al enfermero es eso. Le digo, con esa máscara que casi ni podía hablar y el tubo que me había metido por la nariz y todo eso, yo decía, yo estaba en un jardín y él me miraba y decía, ajá, ok. Sí, más nada, no me dijo más nada. Pero sí, pues después, claro, empiezas como a procesar y te digo, el apoyo espiritual es muy importante porque yo no sé cómo no, en ese mismo momento no me alteré, pero no me alteré. Dije, voy a seguir el viaje que estoy haciendo, vamos a ver qué pasa. Nunca me desesperé allí. La desesperación empezó el segundo día, cuando tú ves que no te puedes mover. Porque estás allí y ya ahora entiendo por qué hay muchas personas que van a pasar mucho tiempo en terapia intensiva les inducen a un coma, ¿no? Porque no es fácil estar en una cama que no te puedes mover con todo eso. Y el aparatico, pip, 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 y la máscara y el rollo. Y la verdad es que experimenté ataques de pánico que yo nunca en mi vida había sentido un ataque de pánico, pero era una cosa que de noche y de día estás en la misma posición, no te puedes mover de ahí. Eso es lo que, pero el trabajo de los ángeles y los arcángeles, decir, ok, ayúdenme en esto, cálmenme. Por supuesto la medicina que te ponen, que te ayuda también. Tuvieron que darme medicina porque el dolor de espalda era horrible, porque fueron muchas horas en el quirófano y wow, la espalda mía estaba desbaratada, la verdad. Pero poco a poco lo vas superando. O sea, yo nunca quise quedarme ahí y de verdad que traté de no quedarme ahí. La última vez que me dio fue ya cuando regresé a la casa, que me dio aquí. Y yo dije, esto no puede ser. Y dije, yo no voy a tomar medicamento para esto. Yo tengo que soltarlo, y lo solté. En el fondo, ya después, por la quimio me decían que lo tomara antes de la quimio. Pero así en la casa nunca me dio eso. Pero es extraño. Es extraño que te dé eso así, que wow, no sé cómo explicarlo, pero... Lo que pasa es que los ataques de pánico son unos miedos irreales que la persona sufre en un momento. La técnica más idónea cuando pasa eso es que uno va cambiando como la temperatura corporal. Entonces la persona se da cuenta de que va a entrar en ese estado de ataque de pánico, y la recomendación inmediata es cambiar de posición física y mentalmente, irse a visualizar en un espacio seguro, un espacio tranquilo, un espacio relajado en su mente, comenzar a hacer 5 o 6 respiraciones profundas. Y automáticamente, como es algo irreal que está pues pasando en tu mente, automáticamente pues se va, ¿no? Como, sí. y como decía un profesor mío de psicología alguna vez,
Nadie se muere en un ataque de pánico. Sí, pero el shock era porque yo nunca había sufrido una cosa de esa. Claro, por supuesto. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y yo le digo a lo que me esté oyendo ahora y que a lo mejor sienta eso es, sé paciente contigo mismo. No seas tan duro. O sea, ok, está pasando esto. Vamos a soltarlo y trabájalo. Lo puedes trabajar a nivel consciente, se puede trabajar. Como te digo, todavía las pastillas están ahí. O sea, yo no las tomé porque de una u otra manera pasó. O sea, pasó y no me volvió a dar aquí en la casa más nunca, ¿no? Pero sí, eso es una de las cosas que empiezas como a redescubrir en ti. Y la verdad es que, entre otras cosas, pues es tener paciencia con tus actividades, las cosas que puedes hacer. Lo que no puedes hacer, suéltalo, no pasa nada. Algún día volverás a retomar. Y así fue que yo lo vi, o sea, no puedo hacer esto. Cuando se me empezó a caer el cabello, yo decía, Dios mío, otra vez, estar sin cabello. Claro, una de las cosas que más me impactaba es porque yo salía en vivo en YouTube, salgo todavía, los viernes a las 8 de la noche, hora Miami. Y yo, en mi Instagram, por supuesto, yo hago lecturas angelicales. O sea, mi imagen es mi trabajo. Y una de las cosas que yo decía era, ok, ahora, porque ya lo he vivido, yo lo viví hace 38 años, bueno, ahorita ya 39, 40 años. Se te cae todo el cabello del cuerpo, tus cejas, tus pestañas, todo se cae. Yo decía, oye, ¿cómo voy a hacer yo para dar estos videos y estas reuniones que hago por YouTube? Y eso fue algo que después al final, el apoyo familiar siempre, como siempre, mi hija me dijo, vamos a buscarte una peluca que te guste y no sé qué y tal. Y así fue, buscamos una peluca, cosas que no había hace 38 años, que es que te puedes pintar las cejas con unos moldecitos. O sea, buscamos la manera y la verdad es que la gente fue ellos no sabían lo que estaba pasando, pero fueron apoyaron, fueron muy gentiles en el proceso. Más bien me decía, qué bonita te ves el cambio de look, y yo, ajá, ¿no? Pero en ningún momento, claro, después este año no, a final de año del 2023, decido hacer un video como contándole a todos los seguidores que tengo en el Instagram y en el TikTok lo que estaba pasando. Además porque ya estaba harta de la peluca, porque como me salió el cabello, ya quería como que quitarme la peluca. Y entonces hago este video como un resumen del 2023, que mucha gente lo hace. Y cuando mi hija me había filmado, nos tomamos fotos y eso con la quimio, porque tratamos de hacerlo a veces hasta divertido en la medida que se pueda, de reírnos, y nos tomamos fotos. Y entonces, miren, una cosa que aprendí de esta quimio fue, y es mi hija, que fue mi partner in crime en esto, o sea, que fue la que me acompañó en todas las quimios. Tratamos de hacerlo divertido. Decíamos, ok, fueron 6 ciclos y nos tomábamos fotos, y poníamos el dedo, ciclo 1, toma 1. Y nos tomábamos fotos así, ciclo 2, toma 1. Y así íbamos haciendo, ¿no? Porque si nosotros dividimos, y eso lo sé por mi trabajo espiritual, si dividimos las metas en corto y mediano plazo, el largo plazo es más fácil. Entonces yo, en vez de enfocarme, ay, me faltan 6 meses para terminar la quimio, no. Nosotras nos enfocamos en, ok, este es el primer mes, terminamos la primera toma la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, y me daban una semana libre. Terminamos el primer ciclo, ¡yeah! O sea, mi hija me decía, compramos algo, compramos una almohada, compramos esto, lo tratamos de hacer. Me compró ella, esa fue su idea, cobijas, porque en mi cuerpo cambió mucho desde el punto de vista de que al principio me daba mucho frío todo el tiempo. Entonces, a pesar de que en el hospital te dan donde te dan la quimio, te ponen unas cobijas calienticas, ella me compró cobijas de acuerdo a la festividad que tuviéramos ese mes. Por ejemplo, Halloween, entonces compramos cobijas de Halloween, y las enfermeras ¡ay, qué bonita la cobija! O sea, trata de llevar tu proceso
lo mejor que puedas. Hazlo un aprendizaje, yo sé que les va a sonar raro, divertido. O sea, diviértete en el sentido de mantener tu vibración alta. Entonces, en la cobijita, y entonces me compré unas medias también que era de Navidad, cuando era de Navidad, cuando fue Día de Gracia. Mis cobijas cambiaban de acuerdo a la festividad. Cuando empezó enero, entonces venía el día de San Valentín, y entonces era corazoncito. Eso te va a ayudar a mantener tu vibración alta, que es lo que tú necesitas en un momento como ese, para que tu sistema inmunológico también responda a esa energía. Y nosotros lo hacíamos así, o sea, y el día que toqué la campana, que terminé la quimio, se rompió la campana, rompí la campana. Y no, yo no sé. Bueno, pero palabra cierta, ¿no? Se rompió la campana. Las enfermeras muertas de la risa, y entonces una de ellas dijo, no importa, porque mi hija estaba filmando y tomando fotos, y entonces una de las enfermeras dijo, no, para que la toques bien. Y una de ellas agarró la campana y la sostuvo para que yo la tocara. O sea, no importa lo que estés pasando ahora, en serio, te lo digo de corazón, eso te va a ayudar. Si tú tratas de ver como el lado, suena raro, pero como no humorístico, pero tratar de llevarlo de la mejor manera posible. No, porque además la risa te genera endorfina y una serie de cosas que te sanan, pues. De hecho, hay un periodista muy famoso que fue desahuciado de cáncer, y él se fue por el mundo y dijo, voy a pasar los últimos días riendo y disfrutando, y resulta que cuando regresó se había curado. Sí, y entonces eso fue algo que a mí me ayudó mucho, la verdad, tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Ahora, me quiero detener porque en esa historia de la campana hay una segunda oportunidad de una segunda intervención que te tuvieron que hacer quirúrgica, ¿verdad? Y allí, pues, a raíz de una infección que se da en el hospital, no entremos en detalles aquí, pero la infección era una bacteria en el hospital, bueno, casi te lleva, no sé cómo decirlo, si la pelona, la entidad esa de la muerte, casi te llevan para el otro plano. Cuéntame un poco ahora esa segunda oportunidad, ¿qué pasó cuando tú dices, porque llega un momento en que claro, la infección desvariabas, etcétera, pero ¿qué pasó otra vez? Porque terminaste otra vez en terapia intensiva. Sí, bueno, como yo tenía una ileostomía. Se llama colonoscopia en español. Ajá. Hicieron el reverse porque ya estaba listo para revertir el proceso, ¿no? Y sí, dejarlo normal. Dejarlo normal. Entonces, para explicarle a las personas muchas veces, ¿no? Es como que ellos interrumpen momentáneamente o temporalmente el intestino para dejar que el intestino sane cuando hacen una intervención quirúrgica, y después lo que hacen es conectan de nuevo para que funcione normalmente como funciona todo el intestino o la evacuación normal. Entonces lo que estaban era reconectando. Sí, estaban haciendo la reconexión. Lo que pasa es que lo hicieron antes de tiempo porque la idea era hacerlo después de la quimio, pero como se prolaxó, ¿verdad? El cirujano me dijo, no podemos esperar a que termines la quimio, hay que hacerlo ahora. Y bueno, así fue, lo hicimos, la cirugía salió buenísima, pero pues agarré esta bacteria, y a pesar de que a mí me dieron de alta de la operación el viernes a las 9 de la noche. El sábado, yo dormí bien esa noche. El sábado, en la mañana me sentía, pero bueno, acaba de hacer una operación. Yo dije, ok, sabes, es normal. Pero claro, cuando yo no tenía mucha hambre, no tenía ganas de comer el almuerzo, comí por comer, empecé a sentirme mal. Y yo le digo, yo me siento mal, yo no me siento bien. Y a medida que se fue pasando el día, empezó a darme fiebre. A mí nunca me da fiebre, nunca. O sea, yo soy entre todo pues una persona muy sana en ese sentido. Y ya después empecé a vomitar y todo esto, pues para hacer el cuento corto, la cosa se puso fea. Entonces decidieron llamar a la ambulancia para que me llevara, y después, claro, el médico después que me ve y todo eso, y le dice, la mejor decisión que tomó fue traerla porque se le hubiera muerto en la casa. Claro, otra vez terapia intensiva, otra vez, todo. Y digo, ok, aquí, bueno, total que la sanación, si alguien me pregunta, ¿cómo fue tu recuperación de la operación? No te sé decir porque lo pasé en terapia intensiva, no pude ver esa parte de disfrutar, oye, ya no tengo la bolsa, ya no tengo esto, no, porque estaba en el hospital. Pero igual, lo mismo, yo digo, pero bueno, y ven acá, ¿y por qué está pasando esto de nuevo? Y
para que encontraran cuál era el tipo de bacteria para poder darme Tuvieron que hacer un examen. la medicina El antibiótico adecuado. El antibiótico adecuado, es correcto. Y pues eso nos llevó como 2 días. Y mientras tanto ahí yo estaba que me moría, ¿no? Pero bueno, nada, pues flow, o sea, fluye, que no queda más de otra. ¿Qué vas a hacer? Después de todo esto, yo te pregunto, o sea, después de que ya, pues por supuesto, llevas una vida entre comillas normal, de que retomas tus actividades, ¿qué te queda como maestra espiritual de enseñanza todo esto? Porque muchas veces la persona dice, no, pero que yo, que no sé qué, no era mala y me pasa esto y tanta gente mala que hace otras cosas, porque eso es lo primero que el ser humano de alguna manera afirma, pues. Lo que mucha gente piensa es, porque Dios me está castigando, y Dios no castiga a nadie, Dios es amor, Dios es amor. Es el alma que escoge pasar por esos aprendizajes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y como decía en la primera parte, pues la herramienta espiritual lo que te permite es cómo lo afronto, qué hago, qué aprendo de esto para moverme hacia adelante, ¿no? Y la fe, porque en esa segunda vez que estuvimos en el hospital con lo de la bacteria, me acuerdo que, ¿te acuerdas? Cuando todavía no se sabía que era al nivel que era, yo me desperté, que eran como las 2 de la mañana, y yo vi estas figuras alrededor mío, y yo las vi, eran como transparentes, y yo digo, yo sabía que eran, porque claro, trabajo con ángeles, y yo los vi ahí, vi esas figuras, pero yo no tenía la fuerza, porque esto fue terrible, no tenía ni fuerza para nada, para preguntar qué venían a hacer o qué estaban haciendo allí. Y simplemente me traté de volver a dormir, ¿no? Y al día siguiente tú me dices, vinieron a visitarte anoche. Y yo dije, yo sé, yo los vi, pero no pregunté qué venían a hacer. Y tú me dijiste, yo sí pregunté y dijeron que venían a sanarte. Ese mismo día en la tarde, el médico vino diciendo, ya sé cuál es la bacteria y ya sé cuál es el antibiótico que hay que darte. Porque muchas veces desde el punto de vista espiritual, lo que uno hace como maestro espiritual es limpiar la situación y las energías, porque todos somos energía en realidad. Correcto. Entonces, en la medida en que nosotros limpiemos la situación, ayudamos a los profesionales, al médico, ante una situación determinada que está perturbando, a que se vea con claridad la solución. Es correcto. Porque muchas veces hay tanta energía que lo que se genera en toda esa energía discordante o motivaciones negativas que existan, lo que se genera es una confusión, sí, donde no se ve con claridad cuál es el camino para la solución adecuada. Es correcto. Y a veces cuando uno limpia, entonces desde el punto de vista espiritual se aclara todo y el profesional, sea de la medicina, el derecho, de la finanza, el que te está haciendo la consulta, encuentra el camino idóneo para mejorar. Sí, y después hubo otra noche que me desperté ya cuando nadie podía entrar, porque en principio era contagioso lo que tenía, etcétera. Me acuerdo que me desperté y tenía escarcha. Y después me enteré que un grupo de estudiantes mías se pusieron a rezarle a la Virgen, a la Rosa Mística. Y una de las manifestaciones de la Rosa Mística es la escarcha. Y yo la vi y yo dije, wow, qué bonito. Me sentí bendecida, la verdad. Y después fue que me enteré que ellas estaban haciendo eso y les di las gracias. Pero vuelvo y les repito, el médico en una mano y tu trabajo espiritual en la otra. Definitivamente la fe es importante en todo este proceso. Esto me hace recordar, y esto es una anécdota personal. Mi mamá es muy creyente de la Virgen. Yo estudié con los salesianos, la Virgen María Auxiliadora, pero ella me pidió, pues fervientemente, que yo la llevara a un santuario que había en Venezuela de la Virgen de Betania, yo me acuerdo de eso, donde había pues aparecido la Virgen de Betania.
Obviamente, yo como médico alternativo, escéptico, digo, mamá, pero entonces, no, sí hay manifestaciones, hijo, allá llueve y una garúa, una llovizna cae sobre las personas, que es bendita y tal. Y yo le digo, en serio, mamá, ¿qué es en serio? Por favor, llévame. Entonces yo fui a regañadientes y dije, ay, ok, la garúa, la llovizna, dije yo, bueno, sí es verdad, yo te aviso, dije yo, fíjense ustedes. Bueno, llegamos al santuario, en el santuario había una misa, luego estaba la gruta, yo fui un momento a la gruta a acompañar a mi mamá, después la dejé. Estabas bien joven en esa época. Sí, estaba muy joven. Muchacho. Sí, muy joven estaba. 20 y pico de años era lo que tenía. Y en realidad yo me fui después a una mata, debajo de una mata, porque eso era una finca que la hicieron santuario por la aparición de la Virgen en la gruta. Y yo me pongo debajo de esa mata. Y señores míos, como se los digo hoy con toda sinceridad, me ha comenzado a caer una lluvia debajo de la mata a mí solo. Porque miraba para todos lados y todo el mundo estaba seco. Y yo empecé a buscar los animalitos estos de las chicharras, a ver si es que eran las chicharras que me estaban mojando. Y no había chicharras en el árbol. El único que se mojó ese día fui yo. Y donde caía la llovizna, la garúa, el agua me caía a mí. Y yo me recuerdo a mi mamá mirarme y me dijo, te lo dije. Hay cosas que pasan que en el mundo espiritual no son explicables. Débora, disculpa la digresión, pero es que me acordé, ¿no?, de este evento que me parece interesante. Ahora, ¿qué espera Débora de esta segunda? Por supuesto, ya volviste a batir al cáncer, ¿ok? ¿Y qué es lo que tienes como expectativa, como fortaleza? O sea, ¿cómo se ve la vida esta segunda vez? Bueno, sí se ve diferente en el sentido de que, digamos que aprendí la lección de que no me puedo descuidar, de que tengo que, desde el punto de vista personal, ese fue mi aprendizaje de estar pendiente de mis cosas y en la medida que yo esté bien, yo puedo dar realmente el servicio que estoy acostumbrada a darle a mis estudiantes, a mis clientes, etc. Pero también es que la gente sepa, como les decía ayer en el taller, justamente yo les decía a la gente, mira, yo soy una maestra espiritual que te habla desde la experiencia, en el sentido de que pueden haber muchos libros que expliquen, que tú puedas leer, que si de los ángeles, que si de lo que sea. Pero cuando yo te digo que yo he recibido respuesta espiritual de las cosas que hago y lo que me ha pasado, aquí necesitarías 3 podcasts más, tú lo sabes, de todas las pruebas que yo he tenido, de meterte hacer un examen en un CT scan y con una máscara, porque era todavía estaba en la cuestión de la pandemia con la máscara, etcétera, y llamar a los ángeles y decirles, acompáñenme en esto porque esto está demasiado cerrado y no sé si voy a poder respirar con esta máscara y la máquina. Y sientes una calma que pasan 30 minutos y te dicen vas a estar 30 minutos ahí y tú no te enteras. Es darles a conocer de que nosotros no estamos solos en esta encarnación. Nosotros tenemos Dios que nos da esos regalos que son los santos, los ángeles, los arcángeles, para que nos ayuden en esos momentos en que nuestra vibración está baja, ya sea porque estás enfermo, ya sea porque estás triste, deprimido, lo que estés pasando en ese momento, y mandas a sus ángeles, a sus arcángeles, a los santos, cualquier vocación que tú tengas con respecto a estos maestros ascendidos, como normalmente se les llama a ellos, para ayudarnos en ese momento, para que la guía divina del Creador, de Dios, del Padre, como tú lo quieras llamar, llegue a ti. Como hay gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué si yo puedo hablar directamente con Dios? Yo no necesito intermediarios, yo no necesito ni la Virgen, no necesito los maestros, no necesito los santos, no necesito a nadie, los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo siguiente, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, es como si tú trataras de buscar una emisora
AM o un dial FM. No estás en la misma frecuencia. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, enfermos, etcétera, nuestra vibración baja. Y aunque Dios te está escuchando y te está dando la guía divina, tal vez no la recibes en la misma manera porque tu vibración está baja. La vibración del Padre es altísima, es amor infinito, ¿verdad? Sabiduría universal. Y para que te llegue esa guía divina, dice, aquí están mis ángeles que van a ser los intermediarios para que te llegue lo que te estoy diciendo, para que me entiendas que estoy aquí, que soy tu Padre, estoy pendiente de ti y estoy en el proceso contigo. Por eso es que tenemos todos estos intermediarios. No es porque no puedas hablar con Dios directamente. Claro que puedes. La situación es que si estás en una vibración baja, es la frecuencia, no te llega. Y después llega la gente y dice, es que Dios no me escuchó, es que Dios no me responde. Sí te responde, siempre responde. Lo que pasa es que si estamos en una vibración baja no llega el mensaje. Y por eso nos ayudan todos estos seres celestiales a que nos llegue esa guía divina. También he aprendido como maestro espiritual que siempre queremos lo que nosotros queremos. Ah, no, pero es que yo quiero que sea así. Entonces le pides a Dios o le pides a los seres espirituales que la solución tiene que ser como tú la estás pensando. Y muchas veces una vez que pides, ellos buscan la solución más adecuada hacia ti. Buscan la solución que más se amolde a un crecimiento de conciencia personal y espiritual del ser humano. Porque siempre vinimos a esta encarnación a aprender, a crecer y a cambiar. Así es. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte en mi podcast, Débora. Igualmente, gracias. Me convenciste. Sí, estuvo renuente por mucho tiempo a accederme a que conversáramos en mi podcast. Y por supuesto esto es una producción en familia, porque en la producción técnica está mi hija Carolina. Si quieres, pasa para que te vean. Dale, vente. En la producción técnica está mi hija Carolina. Hola. ¿Okay? Y bueno, no me queda más que invitarles a un nuevo episodio de mi podcast Conversando de Todo. Porque, como ustedes saben, hablaremos de personas que están haciendo su vida y están construyendo su camino y están escribiendo su propia historia. Como emprendedores, como profesionales, como maestros espirituales, como seres humanos y que tienen a través de su experiencia personal algo que contarnos. Porque de todos, como siempre les digo, se aprende. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.